Bienvenidos, amantes de las noches de insomnio, a esta suave inmersión en los rincones silenciosos de la historia. Ya sea que estés descansando tras un día agotador o simplemente busques un instante de serenidad, me alegra tenerte aquí. Cuéntame desde qué rincón me estás escuchando y qué hora es para ti. Nos imagino como puntos luminosos en un globo giratorio, unidos por la curiosidad, el susurro de la noche, y sí, ¿por qué no?, esta narración tranquila que te saca de tu entorno y trae algo de paz a tus noches. Mi objetivo es que te sumerjas en una experiencia única mientras concilias el buen sueño. Tómate un momento para darle un buen like al video y suscribirte. Tu suscripción es importante para seguir compartiendo conocimiento. Acompáñame en esta aventura. En este video te llevaré en un viaje por el auténtico terror que representaba la medicina y la cirugía vikinga. Exploraremos los procedimientos escalofriantes que se consideraban atención sanitaria, los instrumentos aterradores que empleaban para estas operaciones y las ideas equivocadas sobre el cuerpo humano que dirigían cada elección. Pero antes, déjame contextualizar lo brutal que era ese mundo. Porque lo que aprenderás cambiará todo lo que creías saber sobre la medicina medieval. Ahora, antes de sumergirnos en lo macabro, permíteme establecer mis credenciales. He dedicado los últimos 2 años a investigar prácticas médicas medievales, analizando pruebas arqueológicas y consultando con expertos en cultura vikinga. He estudiado herramientas quirúrgicas reales recuperadas de tumbas, inscripciones rúnicas que detallan intervenciones médicas e incluso conversado con cirujanos modernos sobre cómo se sentirían esas operaciones ancestrales. La preparación de este video requirió más de 200 horas, y debo admitir que algunos hallazgos me quitaron el sueño. Pero lo que lo hace aún más intrigante es que no eran meros actos de salvajismo medieval. Los vikingos creían practicar una medicina refinada. Tenían su propia visión compleja de la anatomía, teorías sobre enfermedades y métodos sistemáticos de curación. El problema radica en que casi todo lo que pensaban era completamente erróneo, y sus esfuerzos por ayudar frecuentemente provocaban un sufrimiento inimaginable. ¿Qué hacía tan aterradora la medicina vikinga? Imagina descartar todo el conocimiento moderno en cirugía y reemplazarlo con una mezcla de mitos, suposiciones y métodos que harían sonrojar a un torturador medieval. Eso es básicamente lo que enfrentamos. Lo primero a entender es que los vikingos ignoraban por completo los gérmenes, bacterias o infecciones. Vivían en un mundo donde las enfermedades provenían de espíritus malignos, maldiciones de dioses enfadados o desequilibrios en los humores corporales. Esto implicaba que su manejo de heridas y cirugías se basaba en ideas no solo incorrectas, sino extremadamente riesgosas. Cuando un guerrero vikingo regresaba de la batalla con una lesión grave, el primer paso no era limpiar la herida o evaluar el daño. En cambio, el sanador local solía empezar determinando qué dios o fuerza sobrenatural había causado el mal. Podían consultar runas, inspeccionar entrañas de animales sacrificados o realizar ritos complejos para aplacar a la entidad divina responsable del padecimiento del guerrero. Solo después de atender estas cuestiones espirituales, procedían a tratar la herida física, y ahí comenzaba el verdadero horror. Los instrumentos quirúrgicos vikingos eran rudimentarios, no esterilizados y a menudo adaptados de otros usos. Hablamos de cuchillos para sacrificar animales, agujas de huesos de pescado y sierras originalmente para carpintería. La noción de herramientas médicas dedicadas, limpias y afiladas específicamente para cirugía les era ajena. Pero los instrumentos eran solo el inicio del espectáculo de terror. Las intervenciones en sí eran ejemplos de crudeza medieval que harían parecer una visita al dentista como un día de spa relajante. Tomemos la trepanación, por ejemplo, una de las cirugías más frecuentes en la sociedad vikinga. Consistía en perforar o raspar orificios directamente en el cráneo del paciente, supuestamente para liberar espíritus malignos o aliviar presión cerebral. Las intervenciones en sí eran ejemplos de crudeza medieval que harían parecer una visita al dentista como un día de spa relajante.
Tomemos la trepanación, por ejemplo, una de las cirugías más frecuentes en la sociedad vikinga. Consistía en perforar o raspar orificios directamente en el cráneo del paciente, supuestamente para liberar espíritus malignos o aliviar presión cerebral. Ahora, podrías pensar que abrir agujeros en la cabeza ya es terrible, pero el método vikingo para la trepanación era especialmente atroz. Usaban un taladro metálico tosco o una herramienta de piedra afilada, y el procedimiento se realizaba sin anestesia más allá del alcohol que pudieran forzar al paciente a beber. El enfermo era sujetado por varios hombres fuertes mientras el sanador perforaba lentamente el cráneo, a menudo tardando horas en completarlo. El sonido solo debía ser espantoso. Imagina el rechinar de metal contra hueso, mezclado con los gritos de agonía del paciente resonando en cualquier refugio improvisado como sala de operaciones. Y recuerda, esto se consideraba atención médica avanzada en esa era. Era lo que pasaba por cirugía sofisticada en la sociedad vikinga. Pero aquí es donde se pone peor. Los vikingos creían que el éxito de la operación dependía no solo del acto físico, sino de preservar el ambiente espiritual adecuado durante la cirugía. Esto significaba que la intervención podía acompañarse de cánticos, sacrificios rituales u otras actividades ceremoniales que prolongaban el proceso horas más de lo médicamente necesario. Y si crees que la trepanación suena mal, espera a oír sobre su manejo de lesiones internas. Cuando un guerrero vikingo sufría daño en órganos, los sanadores decidían frecuentemente que la única salvación era abrirlo y manipular manualmente el tejido afectado. Esto implicaba cortar el abdomen o el tórax con cualquier instrumento afilado disponible, introducir manos sucias en el cuerpo e intentar reparar órganos con técnicas más cercanas al despiece de animales que a un conocimiento anatómico humano. La tasa de mortalidad en estas operaciones era astronómica. Hablamos de tasas de éxito tan bajas que sobrevivir a una cirugía vikinga era básicamente un milagro. La mayoría de pacientes moría durante la intervención por pérdida de sangre y shock, o en los días siguientes por infecciones masivas que sus sistemas inmunes no podían combatir. Pero quizás el aspecto más inquietante de la medicina vikinga no eran las técnicas quirúrgicas crudas o las condiciones insalubres, era su total incomprensión de cómo funcionaba el cuerpo humano. Los vikingos atribuían enfermedades y lesiones a fuerzas sobrenaturales, lo que significaba que sus curas apuntaban a problemas espirituales en lugar de físicos. Por ejemplo, si un guerrero desarrollaba lo que hoy reconoceríamos como apendicitis, el sanador vikingo podría concluir que el paciente había sido maldito por un enemigo o había ofendido a los dioses. El tratamiento podía incluir ritos de purificación elaborados, el consumo de mezclas herbales variadas o incluso el sacrificio de animales para aplacar a la entidad sobrenatural causante de la dolencia. Mientras tanto, el apéndice del paciente se rompía lentamente dentro de su cuerpo, esparciendo infección por la cavidad abdominal, y el retraso en un tratamiento adecuado prácticamente aseguraba su muerte. Pero desde la perspectiva vikinga, estaban ofreciendo la atención médica más avanzada disponible, siguiendo procedimientos transmitidos por generaciones de sanadores. Esto nos lleva a uno de los elementos más escalofriantes de la medicina vikinga: la absoluta confianza con la que estos sanadores abordaban su labor. No experimentaban ni probaban técnicas nuevas. Seguían tradiciones médicas establecidas que creían probadas y eficaces. No dudaban de que sus métodos fueran correctos, lo que los llevaba a insistir en tratamientos que claramente empeoraban a los pacientes, convencidos de que solo necesitaban esforzarse más o ejecutar los ritos con mayor precisión. La evidencia arqueológica de las prácticas médicas vikingas es tanto fascinante como aterradora. Hemos hallado instrumentos quirúrgicos en sitios de entierro que muestran claro uso, incluyendo sierras para huesos con tejido humano aún incrustado en los dientes y cuchillos desgastados por repetidos cortes en carne humana. También hemos descubierto cráneos con signos de trepanación, algunos con múltiples orificios perforados en momentos distintos, indicando que los pacientes sobrevivieron al procedimiento inicial solo para repetirlo después.
Pero quizás lo más perturbador sean los restos esqueléticos que muestran procedimientos quirúrgicos claramente fallidos. Hemos encontrado huesos aserrados a medias y luego abandonados, sugiriendo que el paciente murió durante la operación. Hemos descubierto cráneos donde el agujero de trepanación se perforó en el lugar equivocado, errando el sitio de lesión por varios centímetros. Y hemos desenterrado evidencia de amputaciones realizadas tan toscamente que el hueso restante quedaba irregular y astillado, asegurando que la herida nunca sanara correctamente. Estos hallazgos arqueológicos dibujan un panorama de una práctica médica no solo primitiva, sino activamente dañina. Los sanadores vikingos básicamente realizaban cirugías experimentales en pacientes vivos sin comprensión de anatomía, sin control de infecciones y sin métodos efectivos para manejar dolor o prevenir shock. Y sin embargo, pese a todo esto, la sociedad vikinga siguió confiando en estas prácticas médicas por siglos. Guerreros se sometían a estos procedimientos horrendos en lugar de enfrentar una muerte segura por sus lesiones, y familias pagaban sumas considerables para que sus seres queridos fueran tratados por los sanadores más hábiles disponibles. El hecho de que la mayoría de pacientes muriera de todos modos no parecía sacudir su fe en el sistema, en parte porque la muerte era tan común en la vida vikinga que tasas altas de mortalidad probablemente parecían normales. Las dinámicas sociales alrededor de la medicina vikinga eran también profundamente inquietantes. Los sanadores ocupaban posiciones de poder y respeto significativo en la sociedad vikinga. A pesar de que sus tratamientos eran más propensos a matar pacientes que a curarlos, frecuentemente eran consultados en decisiones políticas y militares importantes, y sus opiniones tenían peso mucho más allá de su conocimiento médico real. Esto generaba una situación donde practicantes médicos incompetentes no solo eran tolerados, sino reverenciados, y cuestionar sus métodos se consideraba no solo irrespetuoso, sino potencialmente peligroso. Un guerrero que rechazara tratamiento de un sanador respetado podría ser visto como cobarde o falto de fe, mientras que un familiar que dudara de un diagnóstico podría ser acusado de interferir con la voluntad divina. Los aspectos económicos de la medicina vikinga eran igualmente alarmantes. La curación era a menudo un asunto costoso, requiriendo pago no solo por los servicios del sanador, sino también por los materiales variados y animales sacrificiales considerados necesarios para un tratamiento exitoso. Esto significaba que los vikingos ricos tenían acceso a tratamientos más elaborados y supuestamente más efectivos, mientras que los pobres se conformaban con cualquier cuidado básico que pudieran permitirse. Pero aquí está la ironía retorcida. Los tratamientos más caros eran a menudo más peligrosos que los básicos. Pacientes adinerados podían someterse a procedimientos quirúrgicos complejos con múltiples sanadores presentes, preparaciones rituales elaboradas y medicinas importadas costosas, todo lo cual incrementaba las chances de que algo saliera mal. Pacientes pobres que recibían tratamientos más simples con menos intervenciones podrían en realidad tener mejores tasas de supervivencia simplemente porque había menos oportunidades para errores médicos. La formación de los sanadores vikingos era otra fuente de horror. No existían escuelas médicas, currículos estandarizados ni sistemas para asegurar que los sanadores supieran realmente lo que hacían. En cambio, el conocimiento médico se transmitía a través de aprendizajes informales, a menudo dentro de familias, donde técnicas incorrectas y concepciones peligrosas se perpetuaban de generación en generación. Un joven que deseaba convertirse en sanador podría pasar años aprendiendo procedimientos que no solo eran inefectivos, sino activamente dañinos, y no tendrían manera de saber que su entrenamiento era inadecuado. Practicarían en pacientes reales, aprendiendo por ensayo y error, con los errores resultando frecuentemente en muertes innecesarias. Este sistema prácticamente garantizaba que la práctica médica vikinga permaneciera primitiva y peligrosa porque no había mecanismo para identificar y corregir fallos.
Un sanador que perdiera pacientes consistentemente podría ser visto como desafortunado o caído en desgracia con los dioses, pero sus técnicas seguirían transmitiéndose a la siguiente generación de practicantes. Pero quizás el aspecto más perturbador de todo este sistema era cómo los sanadores vikingos manejaban sus inevitables fracasos. Cuando pacientes morían durante o después de tratamiento, lo cual ocurría con alarmante frecuencia, los sanadores no cuestionaban sus métodos ni consideraban que sus técnicas pudieran ser defectuosas. En cambio, desarrollaban un sistema elaborado de excusas y explicaciones que les permitía mantener su reputación mientras evitaban cualquier responsabilidad por las muertes que causaban. Si un paciente moría durante cirugía, el sanador podría alegar que los dioses ya habían decidido el destino de la persona y que la intervención médica era simplemente parte de un plan divino. Si alguien sucumbía a infección después de un procedimiento, podría atribuirse a la falta de fe del paciente o a maldiciones lanzadas por enemigos o a la influencia de espíritus malignos demasiado poderosos para superar con medios médicos. Esto creaba un bucle de retroalimentación horrendo donde los fallos médicos en realidad reforzaban la autoridad del sanador en lugar de socavarla. Cada muerte se convertía en evidencia de fuerzas sobrenaturales que solo los sanadores comprendían verdaderamente, y cada supervivencia se volvía prueba de su habilidad y favor divino. Cuanto peores eran sus resultados médicos reales, más místicos y poderosos parecían ante sus comunidades. La tortura psicológica que pacientes soportaban era tan horrífica como los procedimientos físicos mismos. Imagina ser informado que tu supervivencia depende no solo de aguantar dolor excruciating, sino de mantener la actitud espiritual adecuada durante todo el calvario. Se esperaba que pacientes demostraran su fe y valor mientras pasaban por procedimientos que desafiarían la tolerancia al dolor de los guerreros más endurecidos. Gritar o mostrar signos excesivos de angustia podría interpretarse como evidencia de debilidad espiritual, lo cual supuestamente comprometería la efectividad del tratamiento. Los pacientes quedaban atrapados en una situación imposible donde tenían que sufrir en relativo silencio mientras experimentaban niveles de agonía que romperían a la mayoría en minutos. Los familiares que observaban estos procedimientos eran sometidos a su propia forma de horror psicológico. Tenían que quedarse impotentes mientras sus seres queridos pasaban por tratamientos que claramente causaban tremendo sufrimiento. Todo mientras se les decía que cualquier interferencia o expresión de duda podría condenar las chances de recuperación del paciente. Los niños crecían presenciando estos horrores médicos como partes normales de la vida, lo que significaba que generaciones enteras eran traumatizadas por exposición a lo que equivalía a tortura ritualizada disfrazada de cuidado sanitario. El daño psicológico causado por ver repetidamente a familiares someterse a estos procedimientos debía ser inmenso. Sin embargo, se consideraba una parte necesaria de la cultura vikinga. Las dinámicas de género en la medicina vikinga agregaban otra capa de horror a un sistema ya de por sí nightmare. Aunque tanto hombres como mujeres podían ser sanadores, los tratamientos que ofrecían estaban influenciados por creencias profundamente problemáticas sobre género y el cuerpo humano. Los problemas médicos de las mujeres se atribuían frecuentemente a histeria, posesión sobrenatural o castigo divino por fallos morales, lo que llevaba a tratamientos tanto inefectivos como profundamente humillantes. El parto, que ya era peligroso en tiempos medievales, se volvía aún más riesgoso cuando involucraban prácticas médicas vikingas. Sanadores podrían intentar asistir nacimientos difíciles usando técnicas que incrementaban el riesgo de infección, sangrado y muerte para madre e hijo. No tenían comprensión de principios obstétricos básicos, lo que significaba que sus intervenciones a menudo convertían complicaciones manejables en emergencias fatales. Las herramientas para procedimientos ginecológicos eran particularmente crudas y peligrosas. Hemos encontrado evidencia arqueológica de instrumentos que parecen diseñados para exámenes internos y procedimientos, pero hechos de materiales y con diseños que habrían causado tremendo trauma a tejidos delicados.
La idea de técnica estéril era completamente desconocida, lo que significaba que cualquier procedimiento interno estaba esencialmente garantizado para causar seria infección. Los pacientes masculinos enfrentaban sus propios horrores únicos, especialmente al tratar lesiones de batalla. La cultura vikinga ponía enorme énfasis en el coraje y estoicismo guerrero, lo que significaba que pacientes masculinos se esperaban aguantar incluso los procedimientos más agonizantes sin mostrar debilidad. Esta presión cultural a menudo impedía a los hombres describir con precisión sus síntomas o expresar la verdadera extensión de su dolor, lo que llevaba a diagnósticos erróneos y tratamientos inadecuados. El tratamiento de lesiones genitales en guerreros masculinos era particularmente bárbaro. Estas lesiones eran relativamente comunes en batalla, pero los sanadores vikingos no comprendían la anatomía compleja involucrada ni las técnicas delicadas requeridas para reparación adecuada. Sus intentos de tratamiento a menudo resultaban en desfiguración permanente, dolor crónico y trauma psicológico que podía durar el resto de la vida del paciente. Los aspectos estacionales de la medicina vikinga creaban pesadillas adicionales para pacientes desafortunados que requerían tratamiento en ciertas épocas del año. Durante los largos inviernos oscuros, cuando comunidades estaban aisladas y recursos escaseaban, el cuidado médico se volvía aún más primitivo y peligroso de lo usual. Los sanadores tenían acceso limitado a plantas medicinales y materiales que normalmente usaban, lo que significaba que tratamientos invernales eran a menudo improvisados con lo disponible. El frío también hacía cirugías más difíciles y riesgosas. Pacientes ya debilitados por lesión o enfermedad tenían que soportar operaciones en condiciones de congelación sin calefacción o refugio adecuado. El riesgo de shock y hipotermia era enorme, y muchos pacientes probablemente morían por exposición en lugar de sus lesiones originales. El verano traía sus propios horrores médicos, particularmente durante la temporada de incursiones, cuando grandes números de guerreros heridos regresaban a sus comunidades de una vez. Los sanadores se veían abrumados por pacientes, llevando a procedimientos apresurados y aún menos atención a técnica adecuada de lo usual. El clima cálido también incrementaba el riesgo de infección y transmisión de enfermedades, especialmente cuando múltiples pacientes heridos eran alojados juntos en condiciones cramped e insalubres. Los aspectos religiosos de la medicina vikinga creaban algunos de los escenarios más perturbadores imaginables. Los sanadores insistían frecuentemente que un tratamiento exitoso requería que el paciente participara en ritos religiosos elaborados, algunos de los cuales podían ser más peligrosos que la lesión original. Pacientes podrían ser obligados a someterse a ceremonias de purificación, involucrando exposición a calor o frío extremo, consumo de sustancias tóxicas o participación en actividades rituales violentas. Algunos tratamientos requerían el sacrificio de animales valiosos o la destrucción de posesiones preciosas, lo que podía dejar a familias financieramente arruinadas incluso si el paciente sobrevivía. La creencia de que los dioses demandaban estos sacrificios como pago por la curación significaba que rechazar participar se veía como esencialmente condenar al paciente a muerte, creando enorme presión en familias para cumplir con incluso las demandas más extremas. El aspecto más escalofriante de estas prácticas médicas religiosas era cómo se usaban para justificar fracaso y sufrimiento. Cuando tratamientos no funcionaban, lo cual era la mayoría del tiempo, los sanadores podían siempre alegar que el paciente o su familia no habían demostrado fe suficiente o que habían ofendido de algún modo a los dioses durante el proceso de curación. Esto significaba que el fracaso médico siempre era culpa del paciente, nunca del sanador, lo que eliminaba cualquier incentivo para mejora o innovación. La evidencia arqueológica sugiere que algunas comunidades vikingas desarrollaron instalaciones especializadas para tratamiento médico, pero estos lugares eran más como cámaras de horror que hospitales. Hemos encontrado restos de edificios que parecen haber sido dedicados a actividades de curación, y los artefactos descubiertos en estos lugares pintan un cuadro terrorífico de lo que ocurría dentro.
Estos centros de curación contenían colecciones de instrumentos quirúrgicos que muestran evidencia de uso intenso junto con restos humanos que llevan marcas de varios procedimientos médicos. Algunos de los huesos muestran evidencia de múltiples operaciones en el mismo individuo, sugiriendo que pacientes que sobrevivían su tratamiento inicial eran a menudo sometidos a procedimientos adicionales más adelante. El diseño de estas instalaciones sugiere que estaban concebidas para alojar múltiples pacientes simultáneamente, lo que significa que personas sometidas a cirugía habrían sido forzadas a presenciar el sufrimiento de otros pacientes alrededor. El impacto psicológico de oír gritos y ver sangre de compañeros pacientes mientras esperabas tu turno bajo el cuchillo debía ser absolutamente devastador. Pero quizás el descubrimiento más horroroso en estos sitios arqueológicos es evidencia de que algunos procedimientos se realizaban en pacientes ya muertos. Hemos encontrado restos humanos que muestran claros signos de intervención quirúrgica post-mortem, sugiriendo que sanadores vikingos a veces practicaban técnicas en cadáveres, ya sea para entrenamiento o como parte de ritos religiosos. Esto plantea la posibilidad inquietante de que pacientes vivos fueran a veces sometidos a procedimientos experimentales que solo habían sido probados en cuerpos muertos sin comprensión de cómo las técnicas funcionarían en tejido vivo. El margen de error en tales situaciones habría sido enorme y el sufrimiento causado por estas cirugías experimentales desafía la imaginación. La documentación de prácticas médicas vikingas, tal como era, revela un sistema de registro más preocupado por aspectos espirituales y rituales que por resultados médicos reales. Inscripciones rúnicas y relatos de sagas que mencionan actividades de curación se centran principalmente en elementos sobrenaturales del tratamiento, con poca atención a detalles prácticos como tasas de supervivencia de pacientes o la efectividad de técnicas específicas. Esto significa que los sanadores vikingos no tenían manera sistemática de evaluar sus métodos o aprender de sus errores. No podían comparar resultados de diferentes tratamientos ni identificar cuáles técnicas eran más propensas a éxito porque no rastreaban ese tipo de información. Su enfoque estaba en mantener protocolos rituales adecuados en lugar de lograr resultados médicos reales. La falta de documentación adecuada también significaba que técnicas peligrosas seguían usándose mucho después de que deberían haber sido abandonadas. No había mecanismo para identificar tratamientos que mataban consistentemente pacientes o para difundir información sobre éxitos raros que podrían haber llevado a mejores prácticas. Incluso cuando sanadores vikingos encontraban prácticas médicas extranjeras a través de comercio y viajes, a menudo las malentendían o aplicaban mal en formas que las hacían aún más peligrosas que los métodos vikingos originales. Podían adoptar los procedimientos físicos sin comprender los principios subyacentes, o combinar técnicas extranjeras con prácticas rituales locales, de maneras que creaban formas enteramente nuevas de horror médico. Los incentivos económicos integrados en el sistema médico vikingo en realidad animaban a sanadores a realizar procedimientos más complejos y peligrosos en lugar de tratamientos más simples y seguros. Dado que el pago a menudo se basaba en la dificultad e importancia percibida del tratamiento en lugar de resultados reales, los sanadores tenían razones financieras para hacer sus intervenciones tan elaboradas y dramáticas como posible. Esto creaba una situación perversa donde los tratamientos más caros eran a menudo los más propensos a matar al paciente. Pero familias se sentían obligadas a pagar por ellos de todos modos, porque rechazar tratamiento elaborado podría verse como no cuidar suficiente del bienestar de sus seres queridos. La presión económica para someterse a procedimientos médicos peligrosos debía causar tremendo sufrimiento a familias vikingas, tanto financiera como emocionalmente. Las jerarquías sociales dentro de las prácticas de curación vikinga creaban capas adicionales de pesadilla que iban mucho más allá de la simple incompetencia médica. Sanadores de alto rango, aquellos que servían a jarls y reyes, desarrollaban procedimientos cada vez más elaborados y peligrosos, específicamente porque sus pacientes adinerados esperaban tratamientos que coincidieran con su estatus social.
Un granjero común podría recibir un simple cataplasma herbal para una herida, pero un noble demandaría intervención quirúrgica que involucrara múltiples sanadores, materiales importados, raros y preparaciones rituales complejas. Estos procedimientos médicos de élite eran esencialmente sentencias de muerte disfrazadas de cuidado sanitario premium. Cuanto más prestigioso el sanador y más elaborado el tratamiento, mayores las chances de que algo saliera catastróficamente mal. Hablamos de operaciones que podrían involucrar abrir múltiples cavidades corporales simultáneamente, usando técnicas experimentales nunca probadas o combinando tratamientos de diferentes tradiciones de curación en formas que creaban formas enteramente nuevas de desastre médico. La presión para innovar e impresionar a clientes ricos llevaba a algunos sanadores vikingos a desarrollar procedimientos tan bizarros y peligrosos que desafiaban toda lógica. Evidencia arqueológica sugiere que algunos sanadores experimentaron con trasplante de órganos entre pacientes, intentando reemplazar tejido dañado con partes sanas tomadas de otras personas. El hecho de que no comprendieran compatibilidad de tejidos, respuestas inmunes o técnica quirúrgica significaba que estos procedimientos estaban garantizados para fallar de las maneras más horrorosas posibles. Pero el verdadero horror no estaba solo en los procedimientos mismos. Era en cómo el establecimiento médico vikingo respondía cuando estos tratamientos experimentales inevitablemente salían mal. En lugar de admitir que sus técnicas eran defectuosas, los sanadores a menudo redoblaban sus métodos, alegando que los fallos se debían a preparación ritual insuficiente o purificación espiritual inadecuada del paciente. Esto llevaba a una escalada terrorífica donde pacientes subsiguientes serían sometidos a ritos preparatorios aún más extremos antes de pasar por los mismos procedimientos mortales. Tenemos evidencia de pacientes forzados a días de ayuno, escarificación ritual y exposición a sustancias tóxicas antes de su cirugía real. Todo en la creencia de que estas preparaciones de algún modo harían los procedimientos imposibles más propensos a éxito. El sistema de aprendizaje que entrenaba a nuevos sanadores vikingos era una maquinaria de horror que garantizaba estas prácticas mortales continuaran indefinidamente. Aprendices jóvenes pasarían años observando procedimientos que mataban más pacientes de los que salvaban, pero se les diría que estas muertes eran partes normales y esperadas del proceso de curación. Aprenderían a interpretar gritos de pacientes como evidencia de que espíritus malignos eran expulsados y a ver infecciones postoperatorias como signos de que el cuerpo se purgaba de contaminación sobrenatural. Estos aprendices practicarían técnicas en pacientes ya moribundos, usando personas en sus momentos finales como oportunidades de entrenamiento para procedimientos que después se infligirían en víctimas más saludables. La insensibilidad requerida para tratar sufrimiento humano como ejercicio de aprendizaje debía fundamentalmente distorsionar la psicología de cualquiera que pasara por este proceso de entrenamiento. Aún más perturbador era cómo sanadores experimentados a veces saboteaban deliberadamente los intentos iniciales de tratamiento de sus aprendices, creyendo que fracaso y humillación eran partes necesarias del aprendizaje. Un aprendiz podría recibir instrucciones incorrectas o herramientas defectuosas, llevando a aún más muertes de pacientes de las que habrían ocurrido con guía adecuada. Este proceso de novatada se justificaba como construcción de carácter y prueba del compromiso del aprendiz con las artes de curación. Las herramientas de cirugía vikinga merecen atención especial porque representan algunos de los implementos más pesadillescos jamás diseñados para uso en el cuerpo humano. Aunque hemos tocado su construcción cruda y falta de esterilización, los diseños específicos de estos instrumentos revelan un nivel de sadismo medieval difícil de comprender desde una perspectiva moderna. Toma, por ejemplo, los extractores de huesos encontrados en tumbas de sanadores. Estos eran esencialmente pinzas oversized con bordes cerrados diseñados para agarrar y remover fragmentos de hueso de heridas. El problema era que los serrados eran tan agresivos que rasgarían tejido sano, además de hueso dañado, a menudo causando más destrucción que la lesión original.
Pacientes que sobrevivían el proceso de extracción quedaban con heridas masivas que tenían virtualmente cero chances de sanar apropiadamente. Los hierros de cauterización usados por sanadores vikingos eran otra fuente de agonía inimaginable. Estos eran varillas metálicas calentadas en fuegos hasta brillar rojo, luego presionadas directamente contra heridas sangrantes para supuestamente detener hemorragias. La realidad era que esta técnica a menudo causaba quemaduras severas que se extendían lejos del sitio de lesión original, creando infecciones que eran peores que cualquier sangrado que intentaran detener. Pero quizás la herramienta quirúrgica más horrorosa era el taladro craneal usado para procedimientos de trepanación. Estos dispositivos estaban diseñados para perforar hueso lentamente y deliberadamente, con el operador manteniendo presión constante mientras rotaba el taladro a mano. El proceso podía tomar horas, durante las cuales el paciente permanecía consciente y experimentaba cada momento del proceso de perforación. El trauma psicológico de sentir y oír tu propio cráneo siendo penetrado debía ser tan devastador como el dolor físico. Análisis arqueológico de estos taladros craneales revela que eran usados repetidamente sin limpieza o mantenimiento entre pacientes. Algunos especímenes muestran trazas de material orgánico de múltiples individuos, sugiriendo que el mismo taladro contaminado se usaba en paciente tras paciente, esparciendo infección y enfermedad con cada uso. Las variaciones estacionales en la práctica médica vikinga creaban sus propias formas únicas de horror que cambiaban según la época del año. Durante primaveras de deshielo, cuando comunidades emergían de aislamiento invernal, sanadores a menudo se enfrentaban a pacientes que habían sufrido condiciones no tratadas por meses. El backlog de problemas médicos llevaba a tratamientos estilo línea de ensamblaje apresurados, donde pacientes recibían atención mínima y aún menos cuidado de lo usual. El verano traía la temporada de raids, lo que significaba que sanadores debían prepararse para eventos de bajas masivas, cuando barcos largos regresaban con bodegas llenas de guerreros heridos. El volumen puro de pacientes significaba que decisiones de triaje debían tomarse. Pero estas decisiones se basaban en estatus social y conexiones políticas en lugar de necesidad médica. Una lesión menor sufrida por un guerrero importante podría recibir tratamiento elaborado, mientras un raider común con heridas amenazantes para la vida podría ser dejado a morir. Los meses de otoño se consideraban el tiempo óptimo para procedimientos selectivos, lo que llevaba a una práctica horrorosa donde cirugías no urgentes se demoraban deliberadamente hasta esta temporada. Pacientes con condiciones que podrían haber sido tratadas inmediatamente eran forzados a sufrir por meses mientras esperaban el timing supuestamente auspicioso, a menudo muriendo de complicaciones que podrían haber sido prevenidas con intervención temprana. El invierno era quizás el peor tiempo para requerir cuidado médico, no solo por el aislamiento y escasez de suministros, sino por el estado psicológico de los sanadores mismos. Los meses largos y oscuros tomaban un toll en la salud mental de todos, y los sanadores no eran excepción. Hay evidencia de que algunos practicantes se volvían cada vez más erráticos y violentos en sus tratamientos durante los meses invernales, posiblemente debido a lo que hoy reconoceríamos como trastorno afectivo estacional u otros problemas psicológicos. El rol de familiares en procedimientos médicos vikingos creaba capas adicionales de trauma que se extendían lejos del paciente real. Parientes eran a menudo requeridos a participar directamente en cirugías, sujetando al paciente o asistiendo en varios aspectos de la operación. Esto significaba que familiares tenían que volverse cómplices en el sufrimiento de sus seres queridos, creando cicatrices psicológicas que podían durar generaciones. Los niños eran expuestos regularmente a estos horrores médicos como parte de su educación sobre responsabilidades adultas. Jóvenes vikingos eran llevados a presenciar procedimientos quirúrgicos para que pudieran aprender qué esperar si alguna vez se lesionaban ellos mismos. El impacto psicológico de ver a un padre o hermano someterse a cirugía medieval debía ser devastador. Sin embargo, se consideraba una parte necesaria de crecer en la sociedad vikinga.
La explotación económica que rodeaba la medicina vikinga alcanzaba niveles casi tan horrorosos como los procedimientos médicos mismos. Sanadores demandaban pago no solo por sus servicios, sino por los objetos rituales variados y animales sacrificiales que eran supuestamente requeridos para tratamiento exitoso. Familias enfrentando emergencias médicas eran forzadas a vender posesiones, intercambiar ganado o incluso entrar en esclavitud por deudas para pagar por tratamientos más propensos a matar a sus seres queridos que salvarlos. Algunos sanadores desarrollaban esquemas elaborados para extraer pago máximo de familias desesperadas. Podrían insistir que la condición de un paciente requería múltiples procedimientos espaciados sobre semanas o meses, cada uno requiriendo pago separado y preparaciones rituales adicionales. Para cuando el paciente finalmente moría, lo cual era casi inevitable, la familia podría estar completamente en bancarrota y dejada con nada más que deuda y duelo. Los sanadores más cínicos a veces se negaban a declarar un paciente muerto hasta que todos los tratamientos posibles hubieran sido intentados y pagados. Esto significaba que familias eran forzadas a ver a sus seres queridos sufrir procedimiento tras procedimiento, cada uno más caro y doloroso que el anterior, mientras el sanador extraía cada moneda posible de la situación. Las justificaciones religiosas para estas prácticas económicas eran particularmente crueles. Sanadores alegaban que los dioses demandaban sacrificios costosos como pago por su intervención y que rechazar pagar no solo condenaría al paciente, sino que traería ira divina sobre toda la familia. Esta extorsión espiritual aseguraba que incluso familias que sospechaban que los tratamientos eran inútiles se sentirían obligadas a pagar lo demandado. Los aspectos internacionales de la medicina vikinga creaban oportunidades para horrores aún mayores, mientras sanadores encontraban prácticas médicas extranjeras a través de comercio y conquista. En lugar de aprender de tradiciones médicas más avanzadas, sanadores vikingos a menudo malentendían y corrompían técnicas extranjeras, creando procedimientos híbridos que combinaban los peores aspectos de múltiples sistemas médicos. Por ejemplo, cuando vikingos encontraban prácticas médicas bizantinas o islámicas durante viajes, podrían observar cirugías complejas sin entender el conocimiento anatómico subyacente o técnicas estériles que hacían estas operaciones posibles. Regresarían a casa e intentarían replicar lo visto, pero sin el conocimiento crucial que hacía los procedimientos seguros y efectivos. Esto llevaba al desarrollo de técnicas quirúrgicas pseudosofisticadas que parecían avanzadas, pero eran en realidad más peligrosas que métodos vikingos tradicionales. Pacientes serían sometidos a operaciones complejas que sus sanadores no comprendían verdaderamente, resultando en complicaciones impredecibles e intratables. Las barreras lingüísticas que existían cuando sanadores vikingos intentaban aprender de practicantes extranjeros creaban oportunidades adicionales para malentendidos mortales. Detalles críticos sobre dosis, timing y técnica podrían perderse en traducción, llevando a tratamientos que solo se parecían superficialmente a sus inspiraciones extranjeras, pero retenían todo su potencial para causar daño. La documentación que sobrevive de este período revela que algunos sanadores vikingos se obsesionaban con incorporar elementos extranjeros en su práctica, no porque estos elementos fueran médicamente efectivos, sino porque parecían exóticos e impresionantes para pacientes potenciales. Esto llevaba a una forma de teatro médico donde procedimientos se volvían cada vez más elaborados y ritualizados, pero no más efectivos y a menudo significativamente más peligrosos. Los aspectos de guerra psicológica en la medicina vikinga eran quizás el elemento más insidioso de todo este sistema. Sanadores entendían que su autoridad dependía de mantener un aura de poder místico y conocimiento especializado. Así que deliberadamente cultivaban miedo y dependencia entre pacientes y familias. Esta manipulación psicológica comenzaba antes de cualquier tratamiento médico. Sanadores a menudo insistían en ritos de consulta elaborados donde examinaban al paciente, consultaban varios augurios y signos
y entregaban pronunciamientos graves sobre las fuerzas espirituales responsables de la enfermedad o lesión. Estas consultas estaban diseñadas para convencer a todos presentes que el sanador poseía insights sobrenaturales esenciales para la supervivencia del paciente. El proceso diagnóstico mismo se volvía una forma de tortura psicológica donde pacientes eran informados que su sufrimiento resultaba de sus propias fallas espirituales o acciones malevolentes de sus enemigos. Esto creaba capas adicionales de culpa y miedo que agravaban el dolor físico de sus condiciones y los hacían más psicológicamente vulnerables a cualquier tratamiento que el sanador prescribiera. Una vez iniciado el tratamiento, sanadores mantenían control psicológico, insistiendo que la actitud y comportamiento del paciente durante el procedimiento determinarían su éxito o fracaso. Pacientes eran informados que mostrar demasiado dolor o miedo podría enojar a los dioses y condenar el tratamiento, mientras demostrar estoicismo y fe adecuados podría mejorar sus chances de supervivencia. Esto creaba una carga psicológica imposible, donde pacientes debían suprimir respuestas naturales a dolor excruciating mientras mantenían apariencia de calma confiada. El aftermath de tratamientos fallidos, que era el resultado usual, involucraba manipulación psicológica adicional diseñada para proteger la reputación del sanador mientras transfería culpa al paciente o familia. Sanadores desarrollaban explicaciones elaboradas para por qué sus tratamientos no funcionaban, siempre enfocándose en factores más allá de su control, en lugar de admitir fallos en métodos o técnicas. Estas explicaciones post-tratamiento a menudo involucraban acusaciones de que el paciente había ocultado información crucial, fallado en seguir instrucciones apropiadamente, o sido víctima de maldiciones demasiado poderosas para intervención médica. Familiares podrían ser informados que su falta de fe o comportamiento inadecuado durante el proceso de curación había contribuido a la muerte del paciente, creando culpa y trauma duraderos que podían afectar familias enteras por generaciones. Los rituales de entrenamiento que sanadores vikingos usaban para iniciar nuevos practicantes en su profesión representaban algunos de los aspectos más perturbadores de todo este sistema médico. Estas ceremonias de iniciación a menudo involucraban experiencias deliberadamente traumáticas diseñadas para romper la empatía humana normal del aprendiz y reemplazarla con un desapego calloso considerado necesario para trabajo de curación efectivo, nuevos. Aprendices podrían ser requeridos a participar en procedimientos quirúrgicos simulados en animales o cadáveres, aprendiendo a cortar y manipular carne sin respuesta emocional. Serían enseñados a interpretar gritos y signos de distrés como partes normales del proceso de curación, en lugar de indicaciones de que algo estaba mal con sus técnicas. Algunos rituales de iniciación involucraban a someterse a procedimientos dolorosos ellos mismos, supuestamente para darles experiencia de primera mano de lo que sus futuros pacientes soportarían. Estas escarificaciones rituales, quemaduras u otras lesiones, se justificaban como necesarias para desarrollar empatía adecuada, pero en realidad servían para normalizar violencia y sufrimiento como partes aceptables de práctica médica. Las prácticas de iniciación más perturbadoras involucraban requerir aprendices a participar en muertes de pacientes, ya sea a través de sobredosis deliberadas de sustancias tóxicas o mediante procedimientos conocidos como fatales. Estos asesinatos rituales se presentaban como eutanasias o como sacrificios necesarios a los dioses, pero servían para desensibilizar nuevos sanadores a muerte de pacientes e implicarlos en el sistema de violencia médica que se esperaba perpetuaran durante sus carreras. Para cuando un aprendiz completaba su entrenamiento y se volvía sanador completo, habían sido sistemáticamente despojados de compasión humana normal y transformados en practicantes que podían infligir tremendo sufrimiento mientras creían estar proporcionando cuidado beneficioso. Esta transformación psicológica era quizás el aspecto más horroroso de todo el sistema médico vikingo, porque creaba individuos capaces de perpetrar atrocidades médicas mientras mantenían confianza completa en sus métodos y rectitud moral, en sus acciones.
El legado de prácticas médicas vikingas se extendía lejos más allá del sufrimiento inmediato que causaban a pacientes individuales. Estas técnicas y actitudes influyeron en práctica médica a lo largo de Europa medieval, difundiendo concepciones peligrosas y procedimientos brutales que seguirían matando pacientes por siglos después del fin de la era vikinga. La difusión de prácticas médicas vikingas por Europa medieval creó una red de horror que se extendía más allá de Escandinavia misma. Mientras comerciantes vikingos, incursiones y colonos establecían comunidades a través del continente, traían sus tradiciones de curación pesadillescas con ellos, infectando prácticas médicas locales con sus concepciones peligrosas y técnicas brutales. Lo que hace esta contaminación cultural aún más perturbadora es cuán riadili otras sociedades medievales adoptaban prácticas médicas vikingas, a menudo porque parecían más dramáticas y autoritarias que sus propios métodos de curación tradicionales. Sanadores locales en Inglaterra, Irlanda y Francia observarían procedimientos quirúrgicos vikingos y asumirían que los ritos elaborados y brutalidad confiada indicaban conocimiento médico superior. Este intercambio cultural creaba sistemas médicos híbridos que combinaban los peores aspectos de múltiples tradiciones. Sanadores ingleses podrían incorporar técnicas de trepanación vikinga en su propia práctica, mientras agregaban sus propias innovaciones peligrosas como el uso de metales calientes para cauterizar tejido cerebral. Practicantes franceses adoptarían métodos de amputación vikingos, pero los modificarían usando su propia comprensión cruda de anatomía, creando procedimientos aún más propensos a resultar en muerte que las versiones vikingas originales. El aspecto más horroroso de esta contaminación médica cruzada era cómo aceleraba el desarrollo de procedimientos cada vez más peligrosos. Cuando sanadores de diferentes culturas comparaban técnicas, no se enfocaban en cuáles métodos producían mejores resultados para pacientes. En cambio, competían para desarrollar los procedimientos más impresionantes y elaborados, llevando a una carrera armamentista de brutalidad médica que empujaba los límites del sufrimiento humano cada vez más lejos. Evidencia arqueológica de toda Europa medieval muestra claros signos de esta influencia médica vikinga. Herramientas quirúrgicas encontradas en sitios de entierro no escandinavos comienzan a mostrar características de diseño vikingo durante períodos de mayor contacto cultural. Más perturbadoramente, restos humanos de esta era muestran evidencia de procedimientos quirúrgicos que combinan técnicas vikingas con innovaciones locales, creando formas enteramente nuevas de mutilación médica. El modelo económico de la medicina vikinga también se difundió por Europa, transformando curación de un servicio comunitario en una empresa lucrativa que priorizaba pago sobre bienestar de pacientes. Sanadores locales aprendieron a demandar compensación elaborada por sus servicios y a extender tratamientos sobre periodos más largos para maximizar ganancias de cada paciente. Esta comercialización de medicina creaba incentivos perversos que hacían el cuidado médico aún más peligroso que bajo sistemas tradicionales. Sanadores que una vez proporcionaban tratamientos simples y relativamente seguros a sus comunidades, ahora sentían presión para ofrecer procedimientos más complejos y caros para competir con practicantes vikingos estableciéndose en sus territorios. Los aspectos religiosos de la medicina vikinga probaron ser particularmente contagiosos, difundiéndose por Europa cristiana pese a oposición oficial de la Iglesia a prácticas de curación paganas. Sanadores locales adoptarían elementos rituales vikingos mientras alegaban invocar santos cristianos en lugar de dioses nórdicos, creando prácticas médicas sincréticas que combinaban manipulación espiritual con brutalidad física. Estas prácticas religiosas híbridas médicas eran a menudo más peligrosas que ya sea curación vikinga pura o cristiana pura, porque involucraban preparaciones rituales más largas y complejas que demoraban tratamiento real mientras incrementaban oportunidades para que cosas salieran mal. Pacientes podrían pasar días en ceremonias de purificación y observancias religiosas antes de finalmente recibir atención médica, para cuando sus condiciones habían progresado más allá de cualquier esperanza de recuperación.
Las técnicas psicológicas que sanadores vikingos usaban para mantener autoridad y control sobre pacientes también se difundieron por Europa medieval, transformando la relación entre sanadores y pacientes a través del continente. La idea de que pacientes necesitaban demostrar actitud espiritual adecuada durante tratamiento se volvió widespread, creando capas adicionales de tortura psicológica para personas ya sufriendo de lesiones o enfermedades serias. Sanadores europeos aprendieron a usar culpa y miedo como herramientas médicas, convenciendo pacientes que su recuperación dependía no solo de tratamiento físico, sino de su dignidad moral y pureza espiritual. Esto creaba un sistema donde fracaso médico podía siempre culparse en la fe inadecuada o pecados ocultos del paciente, protegiendo sanadores de crítica mientras agregaba tormento psicológico a sufrimiento físico. Los métodos de entrenamiento usados por sanadores vikingos también influyeron en educación médica por Europa, difundiendo técnicas que sistemáticamente destruían empatía humana normal y la reemplazaban con indiferencia callosa hacia sufrimiento de pacientes. Aprendices sanadores a través del continente comenzaron a someterse a rituales de iniciación que involucraban exposición deliberada a violencia y muerte, supuestamente para prepararlos para realidades de práctica médica. Estas prácticas de entrenamiento creaban generaciones de sanadores europeos psicológicamente condicionados a ver sufrimiento de pacientes como normal y necesario, y que carecían de capacidad emocional para cuestionar si sus tratamientos realmente ayudaban o dañaban a las personas que decían servir. La destrucción sistemática de empatía médica se volvía parte estándar de entrenamiento de sanadores por Europa medieval, asegurando que prácticas peligrosas y brutales continuaran indefinidamente. Las prácticas de documentación de medicina vikinga también se difundieron por Europa, creando un sistema continent-wide de registro médico que se enfocaba en cumplimiento ritual en lugar de resultados de pacientes. Sanadores por Europa comenzaron a mantener registros que enfatizaban aspectos espirituales y ceremoniales de sus tratamientos, mientras ignoraban detalles prácticos como tasas de supervivencia y efectividad de tratamiento. Este cambio en prioridades de documentación significaba que prácticas médicas peligrosas podían difundirse y persistir sin evaluación sistemática de sus resultados reales. Sanadores podían compartir técnicas y procedimientos sin discusión significativa de si estos métodos realmente ayudaban pacientes, llevando a diseminación rápida de tratamientos no solo inefectivos sino activamente dañinos. Los patrones estacionales de medicina vikinga también influyeron en tradiciones de curación por Europa, creando ciclos continent-wide de actividad médica, basados en superstición en lugar de necesidad médica. Sanadores europeos adoptaron la práctica vikinga de timing cirugías según calendarios religiosos, eventos astronómicos, a menudo demorando tratamientos urgentes por semanas o meses, mientras esperaban condiciones supuestamente auspiciosas. Esta ritualización de timing médico creaba oportunidades adicionales para que pacientes murieran de condiciones tratables, mientras esperaban a que sanadores determinaran que las condiciones espirituales eran correctas para intervención. La influencia vikinga transformaba medicina europea de un sistema responsivo que abordaba emergencias médicas cuando surgían en una práctica ceremonial rígida que priorizaba observancia religiosa sobre bienestar de pacientes. Las dinámicas de género de medicina vikinga también se difundieron por Europa medieval, introduciendo nuevas formas de discriminación y abuso en práctica médica. Sanadores europeos adoptaron creencias vikingas sobre causas espirituales de problemas médicos de mujeres, llevando a tratamientos médicamente inútiles y profundamente humillantes. El enfoque vikingo, aparto y cuestiones ginecológicas, se volvía widespread por Europa, introduciendo intervenciones peligrosas y técnicas quirúrgicas crudas que incrementaban tasas de mortalidad para mujeres a través del continente. Matronas y sanadores europeos comenzaban a adoptar herramientas y procedimientos vikingos diseñados sin comprensión de anatomía femenina, llevando a complicaciones y muertes que podrían haber sido prevenidas con cuidado tradicional. Las prácticas médicas militares de vikingos también influyeron en enfoques europeos a medicina de campo, difundiendo técnicas supuestamente diseñadas para regresar guerreros heridos al combate lo más rápido posible.
Estos métodos de tratamiento rápido priorizaban funcionalidad inmediata sobre salud a largo plazo, a menudo dejando soldados con discapacidades permanentes y dolor crónico que los plagaría el resto de sus vidas. Ejércitos europeos comenzaban a adoptar técnicas de cirugía de campo vikinga que involucraban amputaciones crudas, cierres de heridas apresurados y estimulantes peligrosos que podían temporalmente enmascarar síntomas de lesiones serias. Estas prácticas médicas militares creaban generaciones de veteranos discapacitados por Europa, mientras también difundían técnicas quirúrgicas peligrosas que eventualmente se aplicarían a pacientes civiles. La jerarquía social que gobernaba práctica médica vikinga también influyó en sistemas de cuidado sanitario europeos, creando estructuras formales que determinaban quién recibía qué nivel de cuidado médico basado en estatus social en lugar de necesidades médicas. Sociedades europeas comenzaban a desarrollar sistemas médicos escalonados donde ricos recibían tratamientos elaborados y peligrosos mientras pobres quedaban con cuidado básico que era a menudo más efectivo, simplemente porque involucraba menos oportunidades para error médico. Esta estratificación de cuidado médico creaba formas adicionales de desigualdad y sufrimiento por Europa medieval, mientras también aceleraba el desarrollo de procedimientos cada vez más peligrosos para pacientes ricos que esperaban tratamientos que coincidieran con su estatus social. El modelo vikingo de cuidado médico premium se volvía estándar para nobleza europea, garantizando que los miembros más poderosos de sociedad recibieran los tratamientos más peligrosos e inefectivos disponibles. Las redes de comercio que conectaban comunidades vikingas también servían como conductos para difundir prácticas médicas peligrosas por el mundo conocido. Mercaderes y raiders vikingos encontraban técnicas médicas extranjeras durante viajes, pero típicamente malentendían estos procedimientos y traían versiones corruptas que eran más peligrosas que ya sean métodos extranjeros originales o prácticas vikingas tradicionales. Estas redes de comercio médico creaban un sistema global para difundir prácticas de curación peligrosas, con comerciantes vikingos sirviendo como vectores para desinformación médica que influiría tradiciones de curación desde Irlanda hasta Constantinopla. El apetito vikingo por conocimiento médico exótico llevaba al desarrollo de procedimientos híbridos cada vez más bizarros que combinaban elementos de múltiples tradiciones médicas sin entender cómo estos elementos debían trabajar juntos. El registro arqueológico muestra clara evidencia de esta globalización médica con sitios de entierro por Europa y más allá conteniendo herramientas quirúrgicas y restos humanos que muestran signos de procedimientos influidos por múltiples tradiciones médicas. Estas prácticas médicas híbridas a menudo producían resultados que eran peores que cualquier sistema médico único habría logrado por sí solo, creando nuevas formas de sufrimiento que eran sin precedentes en historia humana. Las técnicas de preservación usadas por sanadores vikingos para mantener instrumentos quirúrgicos y suministros médicos también se difundieron por Europa, introduciendo nuevos métodos de mantenimiento de herramientas que en realidad incrementaban riesgo de infección y transmisión de enfermedades. Sanadores europeos adoptaron prácticas vikingas de almacenar instrumentos quirúrgicos en materiales orgánicos que proporcionaban terrenos ideales para bacterias, mientras también aprendían técnicas vikingas para afilar y modificar herramientas que a menudo las hacían más peligrosas de usar. Estos detalles técnicos aparentemente menores tenían impactos enormes en resultados de pacientes por Europa medieval, mientras sanadores a través del continente comenzaban a usar instrumentos quirúrgicos contaminados e impropiamente mantenidos que virtualmente garantizaban que cualquier procedimiento invasivo resultaría en seria infección. La influencia vikinga en tecnología médica europea creaba una infraestructura continent-wide de herramientas quirúrgicas contaminadas que continuarían matando pacientes por siglos. Las prácticas memoriales asociadas con medicina vikinga también influyeron en enfoques europeos a documentar y conmemorar procedimientos médicos, creando nuevas formas de registro médico que celebraban drama y complejidad de tratamientos en lugar de su efectividad.
Sanadores europeos comenzaron a crear monumentos elaborados e inscripciones que conmemoraban procedimientos quirúrgicos particularmente impresionantes. Sin importar si estos procedimientos habían salvado la vida del paciente, estos memoriales médicos servían para perpetuar prácticas peligrosas, creando registros permanentes que enfatizaban aspectos heroicos de intervención médica mientras ignoraban costo humano de estos procedimientos. Sanadores futuros estudiarían estos monumentos e inscripciones como guías para su propia práctica, aprendiendo a replicar procedimientos que habían sido conmemorados por impacto dramático en lugar de éxito médico. Las prácticas dietéticas y farmacéuticas asociadas con medicina vikinga también se difundieron por Europa, introduciendo nuevas formas de envenenamiento médico disfrazadas como tratamientos terapéuticos. Sanadores europeos adoptaron prácticas vikingas de usar plantas tóxicas y minerales como medicinas, a menudo sin entender dosis apropiadas o contraindicaciones que podrían hacer estas sustancias menos inmediatamente fatales. Estas innovaciones farmacéuticas creaban nuevas categorías de desastre médico por Europa medieval, mientras sanadores experimentaban con drogas importadas y tratamientos desarrollados para poblaciones diferentes con características genéticas y prácticas culturales distintas. La influencia vikinga en farmacia europea creaba una epidemia continent-wide de envenenamiento iatrogénico que continuaría matando pacientes mucho después de que la era vikinga hubiera terminado. Las influencias arquitectónicas de medicina vikinga aún se ven en diseño de hospitales y centros de curación medievales europeos que adoptaron prácticas vikingas de alojar múltiples pacientes en espacios compartidos donde pudieran presenciar sufrimiento mutuo. Estas decisiones arquitectónicas, que eran supuestamente hechas por razones prácticas, en realidad creaban entornos que maximizaban trauma psicológico, mientras también facilitaban difusión de enfermedad e infección. Diseño de hospitales europeos comenzaba a incorporar principios vikingos de teatro médico, creando espacios donde procedimientos quirúrgicos pudieran realizarse frente a audiencias de otros pacientes y familiares. Estas decisiones de diseño transformaban tratamiento médico en espectáculos públicos que priorizaban impacto dramático sobre bienestar de pacientes, mientras también creaban oportunidades para contaminación cruzada que mataría pacientes que habían llegado al hospital con condiciones relativamente menores. Los marcos legales que gobernaban práctica médica vikinga también influyeron en enfoques europeos a regulación médica, creando sistemas que protegían sanadores de responsabilidad mientras proporcionaban no protección significativa para pacientes. Sistemas legales europeos adoptaban principios vikingos que hacían virtualmente imposible responsabilizar sanadores por muertes de pacientes, mientras creaban nuevas formas de obligación legal que requerían familias pagar por tratamientos médicos sin importar resultados. Estas innovaciones legales creaban sistemas continent-wide de impunidad médica que permitían practicantes peligrosos continuar su trabajo sin miedo a consecuencias, mientras también creaban incentivos financieros que animaban sanadores a intentar procedimientos cada vez más arriesgados y caros. La influencia vikinga en ley médica europea creaba marcos legales que priorizaban intereses económicos de sanadores sobre bienestar de pacientes, asegurando que prácticas médicas peligrosas continuarían floreciendo bajo protección legal. Las representaciones artísticas y culturales de prácticas médicas vikingas también influyeron en actitudes europeas hacia medicina y curación, creando narrativas culturales que romanticizaban sufrimiento médico y retrataban procedimientos peligrosos como intervenciones heroicas. Arte y literatura europea comenzaban a celebrar aspectos dramáticos de tratamiento médico, mientras ignoraban costo humano de estos procedimientos, creando contextos culturales que hacían difícil criticar o reformar prácticas médicas peligrosas. Estas representaciones culturales servían para normalizar violencia médica por Europa medieval, creando sociedades donde sufrimiento extremo durante tratamiento médico se veía como evidencia de habilidad del sanador y coraje del paciente, en lugar de como signos de que algo estaba fundamentalmente mal con el sistema médico.
La influencia vikinga en cultura médica europea creaba cambios duraderos en cómo sociedades entendían la relación entre curación y sufrimiento, cambios que influirían práctica médica por siglos venideros. Los impactos ambientales de prácticas médicas vikingas también se difundieron por Europa, mientras sanadores a través del continente adoptaban métodos vikingos de desechar residuos médicos y materiales contaminados. Estas prácticas de desecho a menudo involucraban tirar tejidos infectados e instrumentos contaminados en fuentes de agua o enterrarlos en tumbas superficiales cerca de áreas pobladas, creando peligros ambientales que continuarían difundiendo enfermedad mucho después de que procedimientos médicos originales hubieran sido completados. Comunidades europeas comenzaban a experimentar nuevos patrones de enfermedad epidémica directamente ligados a contaminación ambiental causada por prácticas médicas influidas por vikingos. El enfoque vikingo a manejo de residuos médicos creaba problemas de salud ambiental duraderos por Europa medieval, contribuyendo a ciclos de enfermedad epidémica que continuarían matando gente por generaciones después de que procedimientos médicos originales hubieran sido olvidados. Las innovaciones tecnológicas que emergieron de práctica médica vikinga también influyeron en enfoques europeos a diseño y fabricación de instrumentos quirúrgicos, llevando al desarrollo de nuevas categorías de herramientas médicas que eran más peligrosas que sus predecesoras. Herreros europeos comenzaban a producir instrumentos quirúrgicos basados en diseños vikingos, a menudo sin entender las técnicas específicas requeridas para usar estas herramientas de manera segura. Estas transferencias tecnológicas creaban nuevas oportunidades para desastre médico por Europa medieval, mientras sanadores ganaban acceso a instrumentos quirúrgicos más sofisticados sin adquirir el conocimiento necesario para usarlos efectivamente. La influencia vikinga en tecnología médica europea creaba una proliferación continent-wide de herramientas quirúrgicas peligrosas que continuarían causando muertes de pacientes mucho después de que sus diseñadores originales hubieran sido olvidados. Los sistemas económicos que apoyaban práctica médica vikinga también influyeron en enfoques europeos a financiamiento de cuidado sanitario, creando nuevos modelos de comercio médico que priorizaban ganancias sobre bienestar de pacientes. Comunidades europeas comenzaban a adoptar prácticas vikingas de tratar cuidado médico como commodity de lujo en lugar de servicio comunitario, llevando al desarrollo de sistemas de salud basados en mercado que excluían pobres mientras proporcionaban tratamientos peligrosos y caros a ricos. Estas innovaciones económicas transformaban cuidado sanitario europeo de sistemas basados en comunidad de apoyo mutuo en empresas comerciales que servían intereses de sanadores en lugar de pacientes. La influencia vikinga en economía médica europea creaba cambios duraderos en cómo sociedades organizaban y financiaban cuidado sanitario. Cambios que continuarían influenciando práctica médica mucho después de que la era vikinga hubiera terminado. El acondicionamiento psicológico que sanadores vikingos sufrían para prepararlos para su trabajo grotesco representa uno de los aspectos más perturbadores de su sistema médico entero. Estos practicantes no simplemente tropezaban en brutalidad por ignorancia. Eran sistemáticamente entrenados para suprimir sus respuestas humanas naturales a sufrimiento y ver agonía de pacientes como parte necesaria e incluso beneficiosa del proceso de curación. La transformación de una persona normal en sanador vikingo comenzaba en infancia, a menudo cuando futuros practicantes eran tan jóvenes como 8 o 9 años. Estos niños serían seleccionados basados en supuestos dones espirituales o conexiones familiares a sanadores existentes, y su educación comenzaría con exposición a escenarios médicos cada vez más perturbadores, diseñados para desensibilizarlos a sufrimiento humano. Aprendices jóvenes primero serían requeridos a observar sacrificios de animales y procedimientos de carnicería, aprendiendo a ver sin inmutarse mientras criaturas vivas eran sistemáticamente desmembradas.
Serían enseñados que los gritos y luchas de estos animales eran insignificantes, que los beneficios espirituales del ritual superaban con creces cualquier disconfort temporal que las criaturas pudieran experimentar. Una vez demostrada suficiente callosidad hacia sufrimiento animal, los aprendices serían permitidos observar procedimientos médicos humanos. Verían mientras pacientes pasaban por trepanación, amputación y manipulación de órganos, y serían castigados severamente si mostraban cualquier signo de simpatía o distrés en lo que presenciaban. El proceso de entrenamiento incluía ejercicios deliberados diseñados para romper respuestas emocionales normales a dolor y muerte. Aprendices podrían ser requeridos a practicar técnicas quirúrgicas en cadáveres recientes, aprendiendo a cortar y manipular carne humana hasta que pudieran hacerlo con el mismo desapego que mostrarían tallando madera o trabajando cuero. Algunos programas de entrenamiento incluían sesiones ritualizadas de tortura donde aprendices serían requeridos a infligir dolor en animales o incluso entre sí, supuestamente para desarrollar manos estables y enfoque inquebrantable considerados esenciales para trabajo quirúrgico. Estos ejercicios se justificaban como preparación necesaria para decisiones difíciles que sanadores enfrentarían en su práctica, pero en realidad servían para crear practicantes psicológicamente incapaces de empatía. Los aprendices más avanzados serían requeridos a participar directamente en muertes de pacientes, ya sea administrando dosis fatales de sustancias tóxicas o realizando procedimientos conocidos como letales. Estos asesinatos rituales se presentaban como misericordia o como ofrendas a los dioses, pero servían para implicar a aprendices en el sistema de violencia médica y eliminar cualquier rastro restante de compasión humana normal. Para cuando un aprendiz completaba este entrenamiento y se volvía sanador completo, habían sido transformados en algo apenas reconocible como humano. Podían ver a un paciente morir en agonía por sus ministraciones y sentir nada más que satisfacción profesional por haber realizado el ritual correctamente. Podían amputar miembros sanos o perforar cráneos funcionales sin experimentar ninguna respuesta emocional al sufrimiento que causaban. Los sistemas de refuerzo social que apoyaban a estos sanadores psicológicamente dañados aseguraban que su callosidad sería celebrada en lugar de cuestionada. Comunidades vikingas alababan sanadores que pudieran realizar los procedimientos más difíciles y dolorosos sin vacilación, viendo su desapego emocional como evidencia de fuerza espiritual y competencia profesional. Esto creaba un bucle de retroalimentación horroroso donde los sanadores más psicológicamente dañados recibían el respeto más alto y las tarifas más altas, mientras practicantes que retenían cualquier rastro de empatía humana normal eran vistos como débiles e inefectivos. Toda la estructura social de medicina vikinga estaba diseñada para recompensar psicopatía y castigar cualquier rastro restante de compasión humana. Los marcos religiosos que justificaban prácticas médicas vikingas eran cuidadosamente construidos para hacer cuestionamiento o crítica virtualmente imposible. Sanadores alegaban comunicación directa con los dioses y presentaban sus decisiones médicas como comandos divinos que no podían desafiarse sin arriesgar castigo sobrenatural. Esta autoridad religiosa se usaba para silenciar a cualquiera que pudiera cuestionar por qué tantos pacientes morían durante tratamiento o por qué los tratamientos mismos parecían causar más sufrimiento que las lesiones originales. Familiares que expresaban dudas sobre métodos de un sanador serían acusados de falta de fe o de interferir con voluntad divina, mientras pacientes que sobrevivían serían informados que su recuperación era prueba del poder espiritual del sanador. El aspecto más insidioso de esta manipulación religiosa era cómo se usaba para justificar procedimientos cada vez más extremos. Si un tratamiento simple fallaba, sanadores alegarían que los dioses demandaban ritos más elaborados e intervención más intensiva. Esto creaba un ciclo escalante, donde cada fracaso se usaba para justificar procedimientos aún más peligrosos, con el sufrimiento de pacientes interpretado como evidencia de que los espíritus requerían mayor sacrificio. La explotación económica que rodeaba estas prácticas médicas religiosas era asombrosa en su cinismo.
Sanadores demandarían pago no solo por sus servicios, sino por los objetos rituales variados, animales sacrificados y preparaciones ceremoniales que eran supuestamente requeridos para el tratamiento exitoso. Familias enfrentando emergencias médicas serían informadas que la vida de sus seres queridos dependía de su disposición a pagar lo que se demandara, sin importar su capacidad para pagarlo o no. Los sanadores más inescrupulosos desarrollaban esquemas elaborados para extraer pago máximo de familias desesperadas. Podrían alegar que condición de un paciente requería materiales importados raros y caros, o que los dioses demandaban tipos específicos de animales sacrificiales que solo podían obtenerse a gran costo. Para cuando el paciente moría, lo cual era casi inevitable, la familia a menudo estaría completamente en bancarrota. Los sistemas de documentación usados por sanadores vikingos estaban diseñados para oscurecer en lugar de iluminar la verdadera naturaleza de sus prácticas. En lugar de mantener registros de resultados de pacientes o efectividad de tratamiento, sanadores mantenían cuentas elaboradas de cumplimiento ritual y significado espiritual que hacían virtualmente imposible evaluar su performance médica real. Estos registros se enfocaban obsesivamente en detalles como arreglo apropiado de objetos ceremoniales, pronunciación correcta de incantaciones rituales y timing adecuado de varios procedimientos según eventos astronómicos. Mientras tanto, información crucial como tasas de supervivencia de pacientes, frecuencias de complicaciones y resultados de tratamiento, ya sea ignorada completamente o enterrada bajo capas de interpretación mística. Este sistema de documentación servía para proteger sanadores de crítica, haciendo imposible demostrar que sus tratamientos eran inefectivos o dañinos. Cualquier intento de evaluar resultados médicos podía descartarse como enfoque en preocupaciones físicas mundanas mientras ignoraba dimensiones espirituales más importantes de curación. Los materiales de entrenamiento transmitidos de sanadores maestros a aprendices eran masterpieces de desviación que enseñaban procedimientos rituales complejos mientras proporcionaban virtualmente no conocimiento médico útil. Estos textos estaban llenos de descripciones elaboradas de preparaciones ceremoniales y consideraciones espirituales, pero contenían casi no información práctica sobre anatomía humana, procesos de enfermedad o tratamientos efectivos. Aprendices sanadores pasarían años memorizando estos procedimientos ritualísticos, aprendiendo a realizar ceremonias complejas con precisión perfecta mientras permanecían completamente ignorantes de principios médicos básicos. Graduarían de sus programas de entrenamiento con conocimiento detallado de cómo conducir ritos de curación elaborados, pero sin comprensión de si estos ritos realmente ayudaban pacientes o simplemente proporcionaban entretenimiento teatral mientras gente moría. Las dinámicas competitivas entre diferentes sanadores vikingos creaban presiones adicionales que empujaban práctica médica hacia niveles mayores de brutalidad y espectáculo. Sanadores competirían entre sí para desarrollar procedimientos más impresionantes y elaborados, no porque estos procedimientos fueran más efectivos, sino porque atraían más atención y comandaban tarifas más altas. Esta rivalidad profesional llevaba a una carrera armamentista de horror médico, donde sanadores constantemente intentaban superarse mutuamente con innovaciones cada vez más complejas y peligrosas. Un sanador que realizara trepanación simple podría encontrarse eclipsado por un competidor que alegara poder trasplantar órganos o realizar múltiples cirugías simultáneas. Sin importar si estos procedimientos avanzados realmente producían mejores resultados, la presión para innovar e impresionar llevaba a algunos sanadores a experimentar con procedimientos tan bizarros y peligrosos que desafiaban toda lógica. Evidencia arqueológica sugiere que algunos practicantes intentaron realizar cirugía cerebral usando metales calientes, trasplantar miembros entre diferentes pacientes o tratar lesiones internas, introduciendo deliberadamente infecciones, supuestamente para combatir la enfermedad original. Estos procedimientos experimentales eran a menudo presentados como técnicas antiguas reveladas a través de inspiración divina o comunicación sobrenatural, prestándoles una autoridad que hacía difícil para cualquiera cuestionar su legitimidad.
Pacientes y familias serían informados que recibían tratamientos tan avanzados y sagrados que solo los sanadores más hábiles y espiritualmente dotados eran capaces de realizarlos. Los ciclos estacionales que gobernaban práctica médica vikinga creaban oportunidades adicionales para explotación y abuso, mientras sanadores aprendían a manipular timing de tratamientos para maximizar sus ganancias y minimizar su modo pontos minderonacio no defio, accountability. Ciertos procedimientos serían declarados apropiados solo durante tiempos específicos del año, forzando pacientes a esperar meses por tratamiento mientras sus condiciones empeoraban. Durante estos periodos de espera, sanadores a menudo prescribían tratamientos preparatorios caros que eran supuestamente necesarios para preparar cuerpo y espíritu del paciente para la cirugía eventual. Estos procedimientos preliminares podrían incluir restricciones dietéticas que dejaban pacientes debilitados y desnutridos, escarificaciones rituales que creaban heridas adicionales y riesgos de infección, o consumo de sustancias tóxicas alegadas tener efectos purificadores. Para cuando el paciente era finalmente considerado listo para el procedimiento principal, a menudo estaban en peor condición que cuando habían buscado tratamiento primero. Los meses de abuso preparatorio habrían debilitado sus sistemas inmunes y reducido sus chances de sobrevivir cualquier cirugía que eventualmente se realizara. Las redes internacionales que conectaban sanadores vikingos con practicantes de otras culturas creaban oportunidades para el desarrollo de procedimientos híbridos que eran más peligrosos que cualquier tradición médica única. Cuando sanadores vikingos encontraban técnicas médicas extranjeras, a menudo malentendían los principios subyacentes mientras se enfocaban obsesivamente en los aspectos más dramáticos e impresionantes de lo que observaban. Esto llevaba a la creación de procedimientos de fusión que combinaban brutalidad vikinga con complejidad extranjera, produciendo tratamientos garantizados para fallar en formas espectaculares y dolorosas. Un sanador vikingo podría observar a un cirujano bizantino realizando una operación ocular delicada y decidir replicar el procedimiento usando herramientas y técnicas vikingas, creando una cirugía híbrida que retenía todos los riesgos de ambas tradiciones médicas mientras proporcionaba ninguno de los beneficios de ninguna. Estos intercambios médicos internacionales también creaban oportunidades para one-upmanship cultural, donde sanadores alegarían haber aprendido técnicas secretas de tierras distantes, sin importar si realmente entendían estos procedimientos o tenían entrenamiento en realizarlos de manera segura. Pacientes pagarían precios premium por tratamientos exóticos que eran supuestamente basados en conocimiento extranjero avanzado, pero que eran en realidad improvisaciones crudas más propensas a matar que curar. La preservación y transmisión de conocimiento médico en sociedad vikinga era obstaculizada por el mismo pensamiento ritualístico que plagaba su práctica médica real. En lugar de enfocarse en información práctica que podría mejorar resultados de pacientes, textos médicos vikingos y tradiciones orales enfatizaban aspectos místicos de curación que tenían poca conexión con tratamiento efectivo. Esto significaba que cada generación de sanadores heredaba no sabiduría médica acumulada, sino una colección cada vez más elaborada de supersticiones y prácticas peligrosas transmitidas sin evaluación crítica. Técnicas que consistentemente mataban pacientes eran preservadas y transmitidas con la misma reverencia que procedimientos que ocasionalmente producían resultados positivos, porque el enfoque estaba en mantener prácticas tradicionales en lugar de mejorar resultados médicos. El resultado era un sistema médico que en realidad se volvía más peligroso con el tiempo, mientras cada generación de sanadores agregaba sus propias innovaciones e interpretaciones a una colección ya mortal de procedimientos. En lugar de aprender de fallos de sus predecesores, sanadores vikingos trataban desastres pasados como experiencias de aprendizaje que requerían realizar los mismos procedimientos con incluso mayor precisión ritual. Las dinámicas de género dentro de práctica médica vikinga creaban capas adicionales de horror que afectaban tanto pacientes masculinos como femeninos de maneras diferentes pero igualmente devastadoras. Sanadoras femeninas a menudo se especializaban en cuestiones médicas de mujeres,
pero su comprensión de anatomía femenina era tan distorsionada por creencias culturales y supersticiones que sus tratamientos eran frecuentemente más dañinos que útiles. Mujeres buscando cuidado médico para issues reproductivos a menudo eran sometidas a procedimientos basados en la creencia de que órganos femeninos eran fundamentalmente diferentes e inferiores a anatomía masculina. Esto llevaba a tratamientos que involucraban trauma deliberado a órganos reproductivos, inserción de objetos extranjeros en cavidades corporales y uso de sustancias cáusticas supuestas purificar o fortalecer tejidos femeninos. Y si estás escuchándome a esta altura del video, espero que ya estés suscrito al canal. En estas noches de insomnio, mi deseo es tener una comunidad enorme de personas que amamos el conocimiento. Tu apoyo nos sirve de mucha ayuda para seguir compartiendo videos de valor y entrenamiento. Por eso, quiero que te tomes unos segundos para poder suscribirte, compartir este video con tu amigo fanático del desvelo, y ni hablar que de tu generoso espíritu surge la motivación para brindar un súper gracias a este humilde servidor. De todas formas, el agradecimiento de mi parte es infinito, manifestado compartiendo este momento. Ahora sí, avancemos con el relato. Mujeres tendrían que someterse a procedimientos ginecológicos mutilantes porque rechazar el tratamiento era interpretado como evidencia de debilidad moral o corrupción espiritual. Mientras los hombres si no se sometían a cirugías genitales eran vistos como cobardes o no masculinos, estas eran algunas justificaciones religiosas para estos tratamientos específicos, particularmente crueles, presentadas para cumplir las expectativas culturales y roles masculinos y femeninos. Procedimientos especializados a menudo más caros y tratamientos médicos generales se cobraban por el doble, pero también eran más propensos a resultar en complicaciones y a involucrar a la muerte. Las consecuencias largo plazo de sobrevivir al tratamiento médico vikingo a menudo eran peores que la muerte misma. Pacientes sufrían dolor crónico, discapacidades permanentes, infecciones por el resto de sus vidas. Técnicas quirúrgicas crudas con instrumentos contaminados usados por sanadores vikingos virtualmente garantizaban procedimientos invasivos que resultaría con un daño duradero al paciente y, si sobrevivía, estaba inmerso a un trauma inmediato. Sobrevivientes de procedimientos de trepanación experimentaban dolores de cabeza crónicos, convulsiones. Los agujeros de perforación de cráneos proporcionaban puntos de entrada permanentes a infecciones. Los pacientes sufrirían episodios recurrentes de enfermedades relacionados al supuesto tratamiento quirúrgico. Sobrevivientes con amputación enfrentaban prospectos peores, con cortes desproporcionados en sus miembros, los cuales eran realizados por los llamados sanadores vikingos, los cuales dejaban muñones propensos a infección, dolor crónico, hipertrofia en la musculatura y daños visibles y permanentes en el cuerpo y la mente. El trauma psicológico experimentado en los sobrevivientes era devastador. Las lesiones físicas eran irremediables. Pacientes aguantado horas de dolor excesivo en cirugías con pacientes despiertos, lo que traería consigo que desarrollaran trastornos de estrés postraumático, pesadillas, ataques de pánico, incapacidad a reaccionar normalmente a situaciones sociales, heridas psicológicas agravadas, con estigmas sociales adjuntados con las cicatrices visibles de las discapacidades permanentes. Padres viendo a sus hijos someterse a procedimientos quirúrgicos brutales, siendo estos obligados y catalogados mal por la sociedad si no eran efectuados. Allá dentro renacían las cicatrices emocionales que sin querer los afectarían de por vida. Y así cerramos otro capítulo en esta noche de insomnio. Espero que este viaje haya sido tan iluminador para ustedes como lo ha sido para mí. Si este análisis les ha resultado interesante, no olviden dejar su comentario con sus pensamientos, suscribirse al canal para no perderse futuras exploraciones del pasado y sugerirnos nuevos temas que les gustaría que desentrañáramos juntos. Gracias por acompañarme en la oscuridad de la historia. Hasta la próxima noche.